un proyecto que es para este bosque y para todas las personas que estamos aledañas al bosque urbano. Bueno, queremos comentar e iniciar esta reunión informándoles pues que en la reunión pasada hicimos una contextualización de qué se trataba el proyecto de los jardines polinizadores en los que estamos en esta recaudación de fondos de Baki, cuál era su importancia. Pueden ver, digamos, esta presentación en YouTube, quedó grabada y subida por digamos, en internet, por si las personas quieren revisarla nuevamente, pueden solicitar el link y se les envía. Quiero presentar, hoy tenemos una invitación especial que es al arquitecto Andrés Trujillo. Andrés es arquitecto de la Universidad San Buenaventura, con una maestría en paisajismo en la Universidad de Cataluña, es docente en la Universidad del Valle, Rosario y San Buenaventura, vive aquí en Multicentro y hoy nos quiere compartir desde su experiencia y conocimiento la importancia sobre los jardines, sobre el ecosistema y sobre los procesos socioecológicos. Entonces, hoy va a estarnos compartiendo esta información. Agradecemos a todos por su participación y continúo dándole la palabra a Andrés. Buenas noches para todos, ¿cómo estás? Bueno, he sido profesor, no, no soy profesor actualmente, pero bueno, he sido profesor. Bueno, buenas noches para todos. Pues para mí es un placer poderme conectar con todos los que estamos en este momento dolientes del bosque. Pues para mí es un orgullo ser parte de este equipo y bueno, aunque no me ven tan seguido en las labores de campo, créanme que los estoy acompañando de corazón, pero generalmente tengo una agenda complicada los fines de semana, entonces espero pues poderme vincular más activamente. Bueno, para comenzar, quería hablarles un poquito de qué va la charla de hoy. Hoy vamos a hacer como una introducción a todo lo que son los sistemas socioecológicos. Eh, Perdón, una cosita, listo. Vamos a hacer una introducción a todo el tema de que son los sistemas socioecológicos. Vamos a hablar también sobre un tema muy importante que es el metabolismo urbano y cómo está asociado pues, a los procesos que estamos llevando dentro de nuestro bosque. Voy a dar una pequeña introducción sobre la estructura de un bosque, pues para entender un poquito también los procesos a los cuales estamos apuntando con enriquecimiento de espacios como pueden ser los jardines polinizadores y otros tipos de jardines que podríamos tener dentro de nuestro ecosistema. Y voy a dar una repasadita pues a los temas de soluciones basadas en naturaleza y un poquito de los proyectos en los que venimos trabajando. Pues actualmente estoy vinculado con la CBC como profesional contratista y pues voy a mostrarles un poquito de los proyectos que hemos elaborado desde el tema de espacio público y los elementos naturales del espacio público. Bueno, entonces entremos de lleno a la charla. Eh, Vamos a dar entonces un poquito de concepto y unos datos importantes pues, que tenemos que tener en cuenta para asimismo plantear cuáles son las soluciones que vamos a tener en el territorio. Hay un concepto muy importante que es el tema del metabolismo urbano. Ustedes saben, la ciudad pues, se caracteriza por ser un ecosistema muy antropizado, un ecosistema que ha sido prácticamente artificial. Y este es un sistema que, a diferencia de los ecosistemas naturales, necesita una entrada de recursos y de bienes y servicios que no vienen directamente de la ciudad. Importamos el agua que viene de las montañas, importamos la electricidad, la comida que se consume dentro de la ciudad, eh, los bienes y servicios que todo el día usamos, jabones, desodorantes, no sé, alimentos, bueno, hay una serie de elementos que no se producen dentro de la ciudad y que por ende tenemos que hacer importaciones para que estén dentro de nuestro sistema. Y como resultado de toda esa interacción que tenemos dentro de nuestros sistemas urbanos, lo único que tenemos es la producción y emisión de ruido, emisiones y residuos. Por ende, digamos, el papel fundamental de comenzar a integrar servicios ecosistémicos dentro de nuestros ecosistemas urbanos. A esto, pues, digamos, a todo este sistema de entrar recursos internos se les llama que es tener una entropía negativa. La entropía es justamente
la cualidad que tiene un sistema de ir al desorden y reorganizarse automáticamente o autónomamente. Entonces, es muy importante, digamos, que tengamos ese concepto para entender, digamos, cómo mejorar los sistemas urbanos que tenemos y pues los bosques urbanos son una solución eficaz para todo ese tema del metabolismo urbano. En esa misma línea, entonces hay un nuevo paradigma, una nueva forma de ver esos sistemas complejos que son los sistemas socioecológicos o sistemas ecológicos complejos, que es básicamente de dejar de ver a los ecosistemas como un elemento puramente natural y desligar al hombre de esos sistemas. En este momento, digamos, el enfoque que tiende a entenderse, digamos, teniendo en cuenta el desarrollo que tenemos como especie dentro de nuestros sistemas, es ver que nosotros hacemos unas interacciones con ese sistema y que justamente producimos unos efectos que los cuales deben ser concebidos desde el planeamiento de esos espacios o esos territorios. A esto lo llamamos los sistemas ecológicos complejos. Eh, Básicamente, los sistemas ecológicos complejos lo que quieren es justamente acercar al hombre dentro del sistema y ponerlo en un punto donde se entienda que su interacción pueda tener unos resultados sobre ese ecosistema y por ende, digamos, tiene que hacerse partícipes del mismo, teniendo en cuenta pues que nosotros también tenemos unos desarrollos socioeconómicos que impactan directamente esos ecosistemas. Para dar un poquito de contexto, quería mostrarles un poquito el mapa de los ecosistemas de CBC. Esto es un trabajo cartográfico que se hizo a escala 1:100.000 y básicamente nos muestra cuáles son los ecosistemas que están presentes en el área urbana de Cali. Bueno, es un ejercicio que se hizo para todo el Valle del Cauca. Y aquí quería mostrarles justamente los ecosistemas que tenemos. Nosotros hacemos parte de lo que llamamos el ecosistema de bosque seco tropical. Y ese ecosistema de bosque seco tropical pues tiene distintos tipos de bosques dependiendo de, por un lado, la topografía, los regímenes de precipitación y otros elementos naturales, y asimismo como las especies que se relacionan dentro de ellos. A eso le llamamos una biocenosis, digamos, los animales que viven y se relacionan con, o los seres vivos que se relacionan con ese entorno geográfico, se le llama pues que es la biocenosis. Nosotros específicamente estamos dentro de un bioma que es como una estructura jerárquica mayor, que es el zonobioma alternohídrico tropical del Valle del Cauca. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos en un área de fluctuación donde pues antiguamente el río Cauca inundaba toda esta zona que vemos naranja, que es el bosque cálido seco de planicie aluvial. Es planicie aluvial porque el río Cauca hacía sus procesos de inundación sobre todas estas márgenes. Si miran aquí el mapa de Cali, justamente la calle 70 y lo que fue la línea del ferrocarril estaba justamente dividiendo esa zona, que era la zona que se inundaba de Cali. Por eso a esta zona se le conoce como la Laguna de Agua Blanca. Cuando en los años 40, en los años 50, antes de que se hicieran todas las obras de los jarillones y los procesos de contención del río Cauca, pues esta era una zona que se inundaba periódicamente dentro de la ciudad. Justamente después de las obras que se hicieron en los años 60 con el proyecto, bueno, se me escapó ahorita el proyecto, cómo se llamaba, pero justamente lo que se hizo fue justamente cortar el río Cañadaralejo a la altura de la calle, de la calle Quinta y fue canalizado, volviéndolo pues en lo que se conoce como el Canal Interceptor Sur, que también a su vez intercepta pues el río Meléndez, que es el que pasa por nuestro bosque urbano, y el río Lili. Desde este punto el río Cañaveralejo tenía, digamos, un transcurrir por la ciudad, llegando hasta las lagunas de Charco Azul y el Bondaje, y llevaba sus aguas hasta el río Cauca. Ahora lo que se hizo fue hacer una canalización que corta justamente el pasar de los ríos Meléndez y Lili a esta altura de la carrera 50 con 56. Y se lleva pues hasta el río Cauca, pero ya es un canal, no es un sistema eh, natural, sino que es un sistema ya entropizado.
Y lo que tenemos aquí es el bosque seco de Piedemonte aluvial, que es justamente esta franja aquí, que es una zona que no tiene esos pulsos de inundación tan fuertes, pero que, digamos, tenía unas características también de ser irrigado por estos ríos que fueron intersectados acá. Entonces, y estamos también pues perimetrales a otros ecosistemas, como son los arbustales y matorrales del medio seco de la montaña fluvio-gravitacional y el bosque medio húmedo de montaña fluvio-gravitacional, que son como los otros ecosistemas. Este es el ecosistema ya propio de los farallones de Cali. Y bueno, y esto pues, para entender un poquito que no solamente es nuestro sistema o nuestro ecosistema el que estamos interviniendo, sino que tenemos también unas réplicas o eh, digamos, unas interacciones con esos otros ecosistemas. Hacia el lado ya de Jamundí tenemos el bosque cálido húmedo de Piedemonte Pluvio-Aluvial, que es, digamos, un ecosistema muy similar acá, solamente que tiene unos regímenes de precipitación un poco más altos. Bueno, ¿qué es un bosque seco tropical? Básicamente un bosque seco tropical es una formación vegetal que tiene una cobertura boscosa continua y se distribuye entre los 0 y los 1000 metros de altitud. Presenta temperaturas superiores a los 24 grados centígrados y es de piso térmico cálido y tiene una precipitación entre 700 y 2000 milímetros anuales. Eh, Estos ecosistemas pues también tienen unas estructuras. Generalmente todos los bosques tienen una estructura eh, establecida, digamos, aquí por lo menos en nuestras zonas tropicales, donde tenemos un suelo que es el sustrato más bajo, donde se dan unos procesos justamente de intercambio de la hojarasca y los restos vegetales con ese sistema mineral que tenemos aquí, y esos procesos también están acompañados de una microbiota, unos organismos que están dentro del suelo que ayudan a descomponer justamente todo ese material vegetal y se convierten en un suelo fértil. Cuando lo vemos en las calicatas o cuando cortamos los suelos, vemos que este perfil tiende a ser más oscuro, más marrón, incluso llegando a verse la tierra un poquito negra, que es justamente la tierra que se compra en los viveros cuando uno compra en un vivero tierra, es justamente este sustrato que es un sustrato rico en materia orgánica. Luego viene el estrato herbáceo, que es básicamente donde comienzan a surgir las pequeñas plantitas o las plántulas de otras especies, los pequeños arbolitos que van creciendo dentro del bosque. Y también están acompañados pues, de un sistema de hierbas, de una vegetación rastrera que está adaptada a tener poca luz. Tiene poca luz porque hay otros sustratos más arriba, como pueden ser el sustrato el sustrato arbustivo, que son básicamente plantas leñosas de poca altura, alcanzan 1, 2, 3 metros máximo, y también están acondicionados a tener poca luz. Y obviamente unos regímenes de humedad, teniendo en cuenta que aquí se concentra, digamos, hay una recirculación de la transpiración de las plantas, ese gas, ese vapor de agua, digamos, está, digamos, muy condensado en esta zona, entonces tienden a tener unas condiciones de humedad eh, mm, pues muy favorables para crecer ahí esas plantas y tener un recambio gaseoso ahí muy importante. Luego tenemos el estrato del dosel o el sotobosque, que es básicamente aquellos árboles que ya comienzan a madurar y tienen, digamos, esta presencia aquí en el espacio. Digamos, son los primeros árboles que comenzamos a ver que salen de ese estrato arbustivo y que comienzan a perfilarse como los nuevos arbolitos que van a crecer dentro de ese bosque. Luego tenemos el estrato del dosel o el sotobosque, que es básicamente toda esta estructura donde hay lianas, donde hay vegetación colgante, epífitas, y básicamente está dominado por las copas de los árboles que se entrelazan y aprovechan toda la luz del sol que está llegando directamente al bosque. Luego tenemos el estrato pues, de dosel, que es el que les mostraba aquí, y luego tenemos el estrato emergente, que es ya cuando algunos árboles de gran porte superan esta área de dosel y entran a competir, y ya dadas sus características pueden crecer más alto y pueden tener una mejor captación de luz solar, por ende, digamos, tienen un crecimiento mucho más rápido y, bueno,
y pues comenzamos a verlo como unas estructuras que están superando, digamos, ese dosel que tenemos en el bosque. Estas son un poquito de las imágenes que tomo desde aquí, desde mi apartamento y algunas pues de recorridos que tengo sobre el bosque, donde vemos justamente cómo está esa estructura, ¿no? Aquí vemos el emblemático tambor que tenemos aquí, que tiene esa floración amarilla muy bonita, y es uno justamente de ese estrato superior que estábamos viendo ahorita. Aquí vemos pues cómo está conformado el dosel. Como vemos, tenemos muy pocas especies en los sustratos de arbustivos y herbáceos. Por ende, digamos, tenemos un poco recambio de ese material vegetal sobre el suelo. Y pues obviamente tenemos una plantación de un pasto que seguramente es una especie introducida y pues que no cumple esas funciones ecológicas que podríamos tener dentro de un bosque natural. Aquí vemos también un poquito ya por la unidad 17 estas plantas pues, que tienen esa cualidad de ser plantas o lianas que se descuelgan de los árboles y que pues no sé, para mí tiene un valor estético muy importante que queríamos como también de potenciar. Ahí Carlos, Acosta, cuando tengas algún comentario me dices que sé que aquí estoy de pronto tocando temas que tú podrías complementar de pronto un poquito mejor. Bueno, No, 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 tranquilo. Estoy bueno, oyendo, estoy muy encarretado oyendo. vale, gracias, Carlos. También tenemos una estructura horizontal, digamos, si vemos el bosque, si nos subimos en un dron o en un avión y lo viéramos en planta, digamos, veríamos esta conformación. Básicamente, vamos a tener una distribución espacial de árboles entre claros y una cobertura de dosel que vamos a ver como una unidad. Y también vamos a tener algunas zonas que van a tener unos patrones que pueden ser claros en el bosque. Estos claros son muy importantes porque, digamos, cuando cae un árbol, se abre el dosel y comienza a haber una entrada de luz que potencia el crecimiento de otras especies o otras pequeños árboles que vienen ahí creciendo. Y justamente tener los troncos o el material vegetal que se va descomponiendo aquí, también genera el hábitat de otras especies. Comenzamos a crear unos microhábitats que son muy importantes, digamos, para el refugio de pequeños mamíferos, de anfibios, de reptiles. Por ende, digamos, pues esto es un llamado también a mirar cómo no solamente desde la compostera estamos haciendo aportes de material vegetal o de material en descomposición para justamente mantener esa entrada de nutrientes y energía a nuestro bosque. Y es justamente el llamado de que cuando haya un apeo, una tumba de un árbol que esté en peligro o que se haya caído, pues lo dejemos en el bosque justamente para que cumpla esa función. En la medida de lo posible, entendemos pues que hay algunas veces los troncos pueden generar riesgos o pueden generar algunos problemas, pero es muy importante que también tengamos en cuenta esos procesos ecológicos que se pueden dar dentro de estos espacios. Eh, entonces, bueno, contarles, generalmente cuando hay un claro mayor a 300 metros cuadrados, que es pues el tamaño de un apartamento muy grande, aquí los procesos ecológicos se tienden a detenerse, digamos, cuando hay un hueco, digamos, dentro del bosque de ese tamaño, ahí, digamos, se pierde justamente esa recirculación de la transpiración de los árboles, del vapor de agua que tenemos ahí. Comienza a haber una asolación distinta a la que están acostumbradas las especies del bosque y digamos que no es recomendable tener esos claros de bosque tan grandes. Por ende, digamos, lo óptimo es tener un dosel muy cerrado y tener, digamos, pequeños claros que no superen esos tamaños. Bueno, esto es para ecosistemas tropicales, obviamente, ¿no? Luego tenemos una estructura que es temporal y es justamente entender cómo es el desarrollo de esos bosques, cómo se da el crecimiento de los bosques. Inicialmente tenemos un bosque joven o pionero, que son especies que tienden a crecer muy rápidamente, digamos, en pocos años alcanzan 2, 3, 4 metros y comienzan a generar esa estructura del dosel que vamos viendo. Generalmente esos árboles que crecen tan rápido tienen una vida muy corta, pero sirven, digamos, para que en el crecimiento generen un poco de sombra y tengan las mejores condiciones para las plántulas de otros árboles que pueden ser más longevos y que pueden prosperar, digamos, en esas condiciones de semisombra. Luego tenemos un bosque maduro,
que es justamente cuando ya se conforman los doseles, ahí comencemos a tener algunos elementos emergentes, que tenemos la conformación de ese sistema arbustivo y de sotobosque. Y luego tenemos ya el bosque en clímax o el bosque muy maduro, donde ya se cierran los doseles, comenzamos a tener el recambio de especies pioneras y otras especies que van creciendo dentro de ese pequeño bosque, la conformación pues de ese estrato arbustivo y el sotobosque, y asimismo comienzan a darse estos procesos de recirculación de nutrientes por la caída de la hojarasca y la descomposición de otros elementos vegetales en el suelo. Eh, digamos, para la gente que está más familiarizada con estos procesos biológicos, a esto se le conoce como el diagrama de Holling, que es básicamente entender que todos los sistemas complejos tienden a tener unas etapas que es como una etapa de crecimiento, llegan a una etapa de clímax y, digamos, desde este punto ya no hay mayor crecimiento que se alcance, sino que siempre tiende que haya un evento catastrófico que puede ser un incendio, un vendaval, bueno, en otros sistemas podría ser enfermedades, que lo que hacen es que ese sistema decaiga. Pero ese sistema tiende pues a pasar por una etapa como de realce o de reorganización y luego comienza a repetirse ese ciclo, ¿no? Y si esto lo vemos consecuentemente en la historia, los sistemas ecológicos complejos pues tienden a aprender, digamos, de esas experiencias y se vuelven más resistentes. Obviamente estoy hablando de periodos muy largos, a veces de miles de años, donde las especies se adaptan a esos cambios y comienzan a ser más resilientes o tienen una capacidad de adaptación mucho mayor en ese sentido. Sí, Luz Helena. Hola Andrés, qué gusto oírte. Ujú. A preguntar, ¿nuestro bosque aún es un bosque joven? ¿Y cuánto tiempo gastaríamos en que se vuelva maduro? ¿O tenemos partes, o puede haber en un bosque parte joven y parte maduro? No sé. Pues mira, yo no soy experto como para decir que pues, la madurez de nuestro bosque, seguramente por ser un ecosistema ripario, o sea, que viene acompañado de un río, seguramente ha tenido esa tradición. No sé, obviamente estamos en una zona que fueron antiguos cultivos de caña y realmente, no sé, no sé si es que los pocos árboles que tenemos ya maduros han estado ahí seguramente más de 50 años, más de 60 años, pero no te sabría decir con certeza qué tipo de bosque tenemos. Obviamente hay unos procesos de sucesión, digamos, sobre todo, uno los ve más como hacia la playita, ese pedacito del bosque donde hay un meandro del río, uno ve ahí como que hay unos procesos de sucesión interesantes, aunque han sido muy transformados, ¿no? Entonces yo no veo, digamos, todavía conformado un sistema arbustivo, que es justamente lo que propone también un poco el proyecto de los jardines polinizadores, que tengamos otras especies que enriquezcan ahí el bosque. Yo diría que es como un bosque, sí, joven, podría ser. No sé, Carlos, tú que tienes el ojo más entrenado, ¿cómo lo podrías catalogar? Pues yo lo que veo es que esto hace 40 años pues fue caña, ¿no? Mm, Ahí hay un canal que todavía está en el bosque, que era uno de los canales de drenaje, me imagino que el cultivo de caña. O sea que los que lograron sobrevivir ahí, yo creo que fueron los tambores. El resto debe ser vegetación que ha ido creciendo así, puede ser por las aves o por la misma gente que ha sembrado, pero es un bosque, digamos que una asociación muy artificial, ¿no? Porque esto, imagínate, esto hace 50 años era caña de azúcar, Era un ingenio, sí. ingenio, sí. Pero, Sí, pero lo que estás diciendo lo pone a uno a pensar cómo podemos empezar un proceso, yo no sé si de restauración, porque para mí sería muy difícil volver al ecosistema original, ujú. pero sí como de rehabilitación ecológica. Y esto que estás planteando, como que mirar cómo ha sido la historia de antes inclusive del ingenio, mejor dicho, es una botadera de corriente bien chévere para ver si podemos generar un proceso de rehabilitación con lo que hay. Sí, Yo pensaba que hay que usar la información que nos dejó Fluxus,
volverla a trabajar con todo el inventario de los árboles, mirar esa información que fue hace 2 años, comparar cómo están ahora los árboles y mirar cómo ha ido desenvolviéndose como esa estructura arbórea y arbustos que hay, que ha pasado. Sería un trabajo muy chévere. Sí, digamos, desde el Ministerio de Medio Ambiente hay una publicación que es sobre restauración ecológica y dicen que cuando el ecosistema no se puede restaurar, lo que se plantea es como una recreación pues, de un ecosistema natural. O sea, no se llama ya restauración como tal, sino como creo que es bueno, se me escapa ahorita el nombre, voy a averiguarles bien y les comparto esa clasificación. Pero sí, básicamente volver a un estado prístino es casi que imposible, pues porque no tenemos, digamos, tampoco el conocimiento de qué especies específicamente teníamos en este sector y seguramente los ecosistemas que tenemos cercanos también han sido muy transformados. Entonces es como difícil volver a un estado prístino. Lo que aquí estamos apelando es justamente a volver a tener servicios ecosistémicos y mantenerlos, digamos, y ojalá también la reintroducción de fauna nativa que pueda eh, hacer de nuestro bosque un hogar, ¿no? Entonces, justamente son esos procesos que estamos viendo que podríamos apelar. Bueno, les quería contar un poquito también sobre el bosque seco tropical. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo. A nivel de Colombia solamente tenemos un 8% de su extensión. Quizá esto es un dato de 1998, o sea que seguramente en este momento es mucho menos. Y en el Valle del Cauca tenemos aproximadamente el 5% de ese 8% que queda en bosque seco tropical. Y pues está muy fragmentado, ¿no? Como ven, digamos, este es el mapa de Colombia de los bosques secos tropicales. Estas manchitas verdes son imagínense que cuando uno lee la María, cuando está regresando o cuando emprende el viaje Efraín, él menciona que desde el cerrito allá en la montaña ve lo que dice. Asumo que ahí está el río Cauca, porque los árboles no me lo dejan ver. O sea, era una masa boscosa impresionante que no dejaba ver esos árboles. Y obviamente por la transformación que tenemos con el cultivo de la caña otras especies agrícolas, digamos, otros procesos agrícolas, pues obviamente hemos transformado de manera radical ese ecosistema. Como les digo, no es solamente aquí en Colombia, en todo el mundo son uno de los ecosistemas más amenazados y más fragmentados, porque justamente comparten unos pisos térmicos y unas condiciones de precipitación que son óptimas para la agricultura. Entonces, justamente el llamado que tenemos aquí es de defender y de cuidar esos pequeños relictos que tenemos todavía de bosque seco tropical. Otra de las condiciones para tener un bosque seco tropical es conocer también ese sistema climático que tiene, ¿no? Entonces, aquí quería presentarles un nuevo estudio sobre las tendencias que tenemos de precipitación y de temperatura a nivel de la cuenca del Valle del Cauca. Este es un estudio que hizo la CBC el año pasado en asocio pues con Univalle. Y aquí lo que se hizo fue tomar todas las estaciones climatológicas y mirar el tema de la precipitación y la temperatura, cómo se ha venido comportando y cuál es la tendencia que está marcando los comportamientos pues, que tiene la lluvia y la temperatura en nuestro Valle del Cauca. Entonces, pues aquí lo primero que hay que marcar es que se están corriendo los, eh, los regímenes de lluvia, se están corriendo. Digamos, antes, ¿cuál era el mes que llovía aquí? ¿Quién me puede decir cuál era el mes conocido como el mes de las lluvias? Octubre, Pues octubre o tenía, abril. antiguamente Abril, decíamos abril. Abril. abril lluvias mil, ¿no? Ajá. Pues Sí. bueno, noticia, es ahorita marzo, el mes que más llueve. Eh, Tenemos un corrimiento de la precipitación, digamos, las estaciones que están en amarillo son las estaciones que no tienen cambios significativos. Y en azul, la flechita azul hacia arriba quiere decir que tiene aumento de precipitación y la flechita roja hacia abajo quiere decir que tiene menos precipitación. Esa es la tendencia que está marcando eh, eh, a través de los años, digamos, la tendencia estadística que muestran esas estaciones. Entonces,
pues mostrarles que primero que todo tenemos un corrimiento, y también el mes más seco, creo que era antiguamente agosto, ahorita ya es septiembre, aunque este septiembre ha estado pasado por agüita, pero el mes más seco ahorita es septiembre, según lo que nos están diciendo los datos de las estaciones climatológicas. Y específicamente para nuestros ecosistemas aquí en Cali, lo que tenemos es un aumento de la precipitación. Vemos aquí la precipitación va a aumentar entre un 0,0 y un 0,5% respecto a lo histórico que venía lloviendo esto es un estudio que se está haciendo desde los años 70 hasta 1920, hasta el 2023. Entonces, digamos que la tendencia es que a nosotros nos va a caer un poquito más de agua, pero la mala noticia es que los espacios, los periodos de lluvia se están corriendo y se están comprimiendo. Entonces, digamos, lo que llovía entre marzo, abril y mayo, ahorita está cayendo básicamente en abril. Esto es lo que nos están diciendo los datos. O sea, que tenemos periodos de lluvia con más lluvia, pero también más comprimidos. Y entonces esto también nos genera muchos riesgos, como pueden ser inundaciones, deslaves y unos periodos de sequía mucho más intensos, porque no vamos a tener esa lluvia espaciada a lo largo de los meses de la temporada de lluvias. Nosotros tenemos dos temporadas, ¿no? Es un sistema bimodal. Entonces, pues para que tengamos en cuenta que aquí también tenemos que comenzar a pensarnos estrategias para retener el agua en el suelo y para tener especies más adaptadas a periodos de lluvia, de sequía más prolongados. Bueno, ¿cómo hacer frente a esta triple crisis que es climática, ecosistémica y social en nuestro territorio? Desde hace unos años se está acuñando el término de soluciones basadas en naturaleza, que son pues un concepto que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el riesgo de desastres. Entonces, dentro de estas soluciones basadas en naturaleza tenemos distintas categorías. Este fue un estudio que hicimos conjuntamente WWF y el BID, una consultoría que tuve donde nos pidieron pues como hacer un análisis, pues, dar unas recomendaciones para los municipios que tengan como una batería de herramientas para comenzar a implementar soluciones basadas en naturaleza en los proyectos que se presentan al BID o desde los proyectos que se pueden plantear dentro de las ciudades. Entonces, aquí hay varias categorías. Una es la bioingeniería, que es básicamente hacer uso de los materiales de una región, materiales como piedras, madera local, plantas y otros sistemas para hacer contenciones, para hacer obras de ingeniería que requieren, pues que no son las típicas obras grises que tenemos a partir de concreto. La recuperación y naturalización de los cuerpos de agua continental, que es básicamente abandonar esa idea de canalizar el río con placas de concreto, porque digamos, lo que hace es que se vuelven unos canales donde, donde el agua coge una velocidad muy alta y tiene poca infiltración hacia los ecosistemas laterales. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se están haciendo esas naturalizaciones en el mundo. Todo el tema de los sistemas productivos urbanos, que es justamente comenzar a cultivar los alimentos en el kilómetro cero, o sea, que la ciudad comience a tener ese metabolismo urbano de comenzar a producir la comida que se consume dentro del ecosistema y asimismo hacer reuso de esos desechos, bueno, de los desechos que salen de la comida para alimentar esos sistemas productivos que podríamos tener dentro de la ciudad. Otras estrategias son las superficies verdes y los bosques urbanos, que son básicamente los parques, plazas y bosques que podemos tener dentro de los ecosistemas urbanos. Algunas técnicas constructivas, que es básicamente volver más verde las infraestructuras como edificios, calles y otras infraestructuras que tenemos dentro de la ciudad y la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos periurbanos como una estrategia pues para mantener esa conectividad entre lo urbano y lo rural dentro de nuestros sistemas urbanos. Aquí les muestro un poquito de ejemplos de esas soluciones que se pueden hacer en bioingeniería del paisaje. Esta la vemos, esta es una foto tomada en la carretera Silvania-Granada,
son básicamente contenciones. Después de que se abren, digamos, las vías, quedan unos taludes muy empinados en las vías. Entonces, lo que se hace es contener con guaduas, maderas, piedras, esos taludes para evitar la erosión y fomentar el crecimiento de especies arbustivas o forestales dentro de esos taludes. Entonces, esta es una de las soluciones y esta es, digamos, la que a mí más me ha impactado. Esto se está haciendo ahorita en África. Esto se llama sonrisas de la tierra, que es básicamente en el sentido que drena el suelo. Digamos, si llueve aquí podría decir que el agua viene en este sentido cuando llueve en este desierto. Lo que se hace es hacer unas pequeñas curvas en el terreno y cuando llueve, cuando hay lluvias, esa agua se retiene aquí. Y miren cómo reverdece al pasar un año. Ya tenemos eh, algunos arbolitos, algunos arbustales que se van generando justamente en esas sonrisas de la tierra que se están haciendo. Y aquí es justamente un proceso de reconversión de un antiguo canal urbano, digamos, lo típico que vemos dentro de la ciudad, que los ríos son canalizados con estos muros de contención, con placas de concreto pues, que no permiten la infiltración hacia los suelos eh, colaterales de estas infraestructuras. Y aquí lo que se está haciendo es justamente hacer quitar esas placas de concreto y naturalizarlo con unos cercas vivas, con unos elementos de contención que pueden ser troncos enterrados ahí para que el suelo tenga mayor capacidad de retención de estos volúmenes de tierra. Y pues estos procesos pues tienen luego una regeneración natural, digamos, porque es que aquí se comienzan a sentar la materia orgánica de estos sectores y dada su cercanía al agua, pues pueden generar y propiciar la aparición de una vegetación más robusta. También tenemos la recuperación y naturalización de cuerpos de agua. Esto es muy similar al anterior, pero digamos aquí hay otros elementos, como pueden ser estas islas flotantes, que son básicamente unas islas que se ponen a flotar y que tienen unas macrófitas que pueden hacer absorción de metales pesados y otros contaminantes dentro del agua. Esta es, digamos, toda la política de ciudades esponja que se está haciendo en China. Ustedes saben que China ahorita es una de las potencias mundiales donde se está haciendo reconversión de esos sistemas urbanos y volviéndolos mucho más amables pues con la naturaleza. Digamos, esto era un antiguo río canalizado y como podemos ver en la imagen, era una espalda de ciudad, una zona que no tenía ningún valor ecológico. Aquí vemos incluso los muros de contención con los pelos de los aceros que estaban dentro de ese antiguo muro, que lo vienen destruyendo, para justamente volverlos unos sistemas más híbridos, donde el agua puede hacer unas zonas de inundación, donde pueden haber procesos de fitorremediación, donde las plantas limpian las aguas y se vuelven mucho más espacios más amenos, tanto para el espacio público como para la aparición de nuevas formaciones vegetales en estos sectores. Y aquí tenemos otro, pues que es justamente la naturalización de los bancos y cauces. Algunos cauces que estaban rectilíneos, lo que se propone es que vuelvan a tener esa sinuosidad, porque esa sinuosidad pues permite la aparición de otros microhábitats donde se pueden desarrollar distintas especies que pues mejoran la calidad y la diversidad ecosistémica de esas áreas. Estos son sistemas productivos urbanos. Aquí hay una memoria indígena muy importante. Aquí en el lado superior tenemos las chinampas, que eran los sistemas que tenían en México para cultivar. Ustedes saben que México, la Ciudad de México está ubicada sobre unas antiguas lagunas. Pues ahí digamos, tenían estos sistemas que eran las chinampas, que son básicamente unos montículos de tierra que se inundan por los lados y sobre esos montículos de tierra se cultivaba el frijol, el maíz, bueno, todos los productos que se podían consumir en esas antiguas zonas inundables de la Ciudad de México. Nosotros también teníamos un sistema similar, esto es en el Sinú, estos son el sistema de camellones de los canales del Sinú, que son básicamente el mismo sistema, son montículos que se hacen en las zonas inundables. Entonces cuando está seco, pues
pues se puede pues, transitar por aquí, se pueden hacer los cultivos sobre estos montículos de tierra. Y cuando se inunda, pues la inundación trae materia orgánica, trae limos y otros minerales que pueden necesitar estos suelos para mejorar aquí las condiciones de crecimiento de otras plantas. Entonces, estos son sistemas antiquísimos que podríamos volver a retomar si quisiéramos hacer una producción agrícola dentro de las ciudades. Y este es un trabajo que hicimos dentro del proyecto Plan Jarillón, eh, que es básicamente incluir a digamos, el Plan Jarillón tenía un problema y es que sobre los diques que se construyeron para contener la inundación del río Cauca y otros ríos, pues teníamos el problema de invasiones de desarrollo de viviendas, de desarrollo incompleto y pues tenían muchos riesgos de inundación y obviamente están afectando la estructura del dique. Entonces, de aquí lo que se propone es hacer uso de esos espacios como un espacio público y una de las propuestas fue implementar huertos urbanos para que digamos, para que tuvieran otro uso y se minimizara pues el impacto de riesgo de tener gente viviendo encima de esos diques. Entonces, esto es justamente la llegada de nuestro río Meléndez al canal Interceptor Sur que les mencioné este es el, el proyecto del grupo Guardianes Pellares, que es un proyecto muy bonito y que los invito. Esto es justamente detrás de la escombrera de la calle 50 con Simón Bolívar. Entonces, para que pues, si tienen una oportunidad, pues aquí tienen un huerto urbano muy bonito y los fines de semana pues hay una oferta gastronómica aquí muy interesante que podrían ir a conocer en el barrio Llano Verde. Bueno, este es otro sistema que son los sistemas de drenaje sostenible, que es básicamente retener el agua dentro de nuestros sistemas urbanos. Nosotros generalmente lo que hacemos es que como hemos endurecido tanto los ecosistemas urbanos con cemento y otras superficies duras, pues todo el agua que llueve se vuelve escorrentía y esto pues genera problemas porque colapsan las tuberías, tenemos problemas de inundaciones como los hemos visto en Barranquilla y como los comenzamos a ver en Siloé, como los comenzamos a ver en La Flora o bueno, la cantidad de agua, como les decía, nuestros sistemas no están calculados para la cantidad de agua que está cayendo en este momento y por eso tienden a colapsar esos sistemas del alcantarillado. Entonces, una de las propuestas es justamente hacer estanques de detención, estanques de retención, humedales de grava para que toda esa agua se retenga en el territorio, se infiltre y nutra pues a las plantas y a otros sistemas que tenemos ahí. Y en el mejor de los casos se infiltre hasta el acuífero, que son las reservas de agua subterránea que tenemos bajo la ciudad. También tenemos sistemas como cunetas verdes y los conocidos jardines de lluvia, que son básicamente hacer unos pequeños huecos con unas pendientes muy leves y donde esa agua se retiene, se infiltra y tenemos unas zonas pues, cultivadas con especies que toleran esa estanquidad del agua y se pueden producir jardines muy bonitos. Voy a mostrar, pues justamente aquí tenemos uno que hicimos en el Parque El Cerrito. Pues aquí están sembrados con unos papiros. Y aquí lo que teníamos era un problema y es que este parque drenaba el agua hacia estas casas aquí. Entonces los vecinos se quejaban pues de que tenían este problema de inundación en las épocas de lluvia. Entonces decidimos pues implementar estos jardines de lluvia pues para que el agua del parque se retuviera ahí mismo. La otra Una solución basada en natural. pregunta, Sí, adelante, Nelson. eh, esos papiros y eso se podría sembrar, digamos, en el río, o eso es contraproducente. En zona lateral al río, sí, o sea, no. Sí, digamos, en las zonas laterales al río, sí. O sea, en la berma del río se podría sembrar. ¿Sería bueno Pues o ahí, puede ser? pues ahí lo que hay que analizar es el número de especies que podríamos tener. No solamente pensar en papiros, sino en mirar otras especies que enriquezcan esos espacios colindantes con el río, que son especies que toleran esos altos niveles de humedad. Claro, ok, gracias. Otra de las soluciones basadas en naturaleza son justamente las superficies verdes y los bosques urbanos.
los temas de agroforestería, árboles en las calles, avenidas verdes, bosques de fitorremediación, corredores forestales ecológicos, corredores verdes urbanos, parques de bolsillo, parques naturales de juego, red de superficies verdes interconectadas. Esos son básicamente lo que tenemos en nuestras ciudades, que son esos espacios verdes, esas zonas verdes que tenemos dentro de las ciudades, pues que hacen parte de ese repertorio de soluciones basadas en naturaleza, y justamente pues los bosques urbanos hacen una diferencia, digamos, porque la concentración aquí o las cualidades para mantener la infiltración, para hacer sombra y bajar la temperatura de las ciudades, son muy importantes. Y digamos que también esto articulado a una estrategia de corredores forestales ecológicos, pues, o corredores verdes urbanos, pues ayuda pues a que esa naturaleza esté bien repartida dentro de la ciudad y minimice esos problemas también con el tema de la retención de de carbono y otros contaminantes, pues los bosques pues, nos ayudan a retener esos problemas. Ya de las últimas soluciones son las técnicas constructivas, que básicamente son las fachadas verdes, que ya muchos conocemos. Los pavimentos drenantes, esta es una solución muy reciente, digamos que son básicamente unas mezclas de concreto con unos poros muy gruesos que permiten que yo, al echar el agua, pues el concreto pierde esa capacidad impermeabilizante que tiene, dado que la mezcla es con gravas muy gruesas y tiene un poro muy ancho. Entonces, cuando yo vierto agua, esos concretos pueden permitir la infiltración del agua y digamos que pues, es mejor que tener un pavimento impermeable totalmente. Asimismo, el gramoquín o otros sistemas donde podemos tener parqueaderos con algún tipo de vegetación y donde la infiltración del agua se puede producir. Asimismo, los pavimentos articulados, como son los adoquines o las tabletas de concreto, siempre y cuando no tengan una superficie de cemento, sino una cama de arena. Otra de las soluciones basadas en naturaleza que se pueden implementar en las viviendas y en los edificios son justamente estos, que son los techos verdes, tanto extensivos como intensivos. Y pues hay diferentes escalas y distintos tipos de implementarlos. En muchos casos lo que se hace es tener un pequeño sustrato de apenas 10, 20 centímetros, donde puede sembrar algunas especies menores que son resistentes o tolerantes a la insolación. Digamos, a mí muchas veces recomiendan tener especies, se me fue el nombre de estas plantitas que siempre tenemos en materitas pequeñas, como la mala madre y estas, se me fue el nombre, ¿Suculentas? Suculentas. las suculentas. A veces se recomienda mucho sembrar suculentas en estos suelos, pero obviamente todo depende de las condiciones que tengamos en cada sitio, ¿no? Qué tanta sombra, qué tanto llueve, si tenemos un riego artificial que se puede hacer, bueno. Pero digamos que son medidas que pueden ayudar también al confort térmico de las viviendas y otras soluciones, pues como el embellecimiento de esas zonas, como también la retención de contaminantes y otras soluciones que pueden permitir estos techos intensivos. Bueno, les voy a contar un poquito del programa que tenemos desde CBC, que son los elementos naturales del programa de arbolado urbano y elementos naturales del espacio público. Básicamente, esta es como la imagen que tenemos en todos los municipios del Valle del Cauca, un paisaje rodeado por caña de azúcar, donde hemos perdido prácticamente la conexión ecológica con los sistemas andinos, con las montañas, y asimismo, pues, en la conexión que teníamos con el río Cauca. Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los ríos, si no es que todos los ríos del Valle del Cauca drenan hacia el río Cauca. Y lo que tenemos dentro de nuestros sistemas urbanos es justamente los pequeños relictos boscosos que quedan, son justamente al lado de las fuentes hídricas que tenemos en esos municipios y escasamente algunos parques de bolsillo o la plaza del pueblo generalmente pues tiene alguna cobertura boscosa. De resto, los desarrollos que se están dando son con ausencia total del arbolado, andenes muy pequeños donde no hay espacio para sembrar un árbol. Y pues esto nos está enfatizando las islas de calor y justamente toda esa pérdida de servicios ecosistémicos que estamos teniendo a nivel municipal.
sin hablar pues del espacio público por persona, que también es un déficit que tenemos a nivel de de todos los municipios del Valle del Cauca. Y pues yo diría que de Colombia. Entonces este programa lo llamamos Espacio Público Verde y Arbolado Urbano, y el proyecto pues lo rebautizamos como Renaturalizaciones Urbanas, que es el programa de mejoramiento de los elementos naturales del espacio público en el Valle del Cauca. Esto lo hicimos en colaboración con el CIDSE y pues el equipo de CBC. Bueno, contarles un poquito qué es el espacio público natural. Dentro del espacio público tenemos dos elementos: los elementos artificiales, que son las plazas, los parques duros, la zona, los senderos, y tenemos los elementos naturales, que son justamente el sistema orográfico, que son los cerros y las montañas que están dentro de nuestras ciudades. Aquí cuando hablamos de espacio público me refiero a entornos urbanos. Y esos elementos naturales, pues son esos elementos como pueden ser los cerros, las montañas y colinas. En el sistema hídrico, los ríos, quebradas, mares, playas, corales, ciénagas, pantanos y humedales. Y tenemos un sistema hídrico que es artificial, pero que asimismo se considera natural, que pueden ser los diques, los embalses, los lagos, los muelles, los rompeolas. Y hay otra categoría que son las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, como pueden ser parques naturales o áreas de reserva natural, santuarios de flora y fauna, pero estos sistemas brillan por su ausencia en los sistemas urbanos, pues porque nadie declara estas áreas, dado pues que la intervención urbana no permite, digamos, generalmente tener estos espacios como que se puedan declarar, porque tienen unos objetos de conservación todavía en buen estado, y pues digamos no los encontramos en el Valle del Cauca. No tenemos parques o áreas de reserva natural dentro de los municipios del Valle del Cauca, dentro de las cabeceras urbanas del Valle del Cauca. Digamos, entonces el programa se enfocó en mirar esas problemáticas. Por un lado, lo que les comenté, la pérdida del bosque seco tropical. En segundo lugar, pues teníamos el índice de espacio público en el Valle del Cauca, que tenemos un déficit de 11 metros por habitante. Por lo general, el promedio de que tenemos es de 3,5 metros cuadrados de espacio público por habitante. Entonces, digamos, tenemos un déficit porque lo ideal es tener 15 metros de espacio público por habitante. Entonces, ninguna ciudad de Cali creo que tiene 3,2, hasta el POT de 2014 tenía como 3,2 metros cuadrados por habitante. No sé, ahorita con los parques nuevos que se están construyendo, pues como son el de Pance, el que se está haciendo ahorita al lado del río Cali, por el Parque Pacífico y el de Cristo Rey, si se haya aumentado el índice de espacio público, seguramente que sí, porque además son parques grandes. Pero en general tenemos un déficit de espacio público general en todo el departamento. Otro tema es la gestión del riesgo, digamos, dentro de los análisis que hacemos de todos los peotes del Valle del Cauca, identificamos que al menos 28.974 habitantes están o habitan en zonas de riesgo de inundación o remoción en masa. Y pues eso es también preocupante, pues porque generalmente estos están asociados a sistemas hídricos, sistemas de ríos y quebradas dentro de los municipios. Y el cuarto punto es el más destacado, digamos, que tenemos, que son las islas de calor. Como les decía, la conformación urbana de nuestras cabeceras municipales, generalmente, digamos, por un pensamiento muy eurocéntrico de hacer las calles estrechas, de tener pequeños andenes, de tener la vegetación sola al interior de las manzanas, pues tenemos que el espacio público está generando islas de calor, porque son espacios muy impermeabilizados con concreto que retiene el calor en el día y libera lentamente el calor en la noche. Lo que hace es que tengamos una sensación de mucho calor durante el día, y en la noche incluso continúa esa sensación térmica de calor. Entonces, esto fue parte del análisis que hacíamos a partir de imágenes de satélite que tienen esos sensores térmicos. Pues analizábamos en los municipios donde se concentraban esas islas de calor, y asimismo mirar su relación pues con la vegetación que hay dentro de los municipios. Entonces definimos unas estrategias. Voy a ir un poquito rápido aquí porque es un poquito largo y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué hora son? Ya son las 8. Bueno.
Entonces voy a contarles así rápidamente las estrategias. Básicamente, una fue hacer la intervención de las áreas que teníamos todavía dentro de los municipios. Esto es Jumbo. Este era un antiguo parqueadero. Aquí está la galería de Jumbo. Este es el río Jumbo. Y este era un antiguo parqueadero. Aquí lo que propusimos fue, como era la zona que tenía mejor cobertura boscosa, dijimos, no, pasemos los parqueaderos para acá, que es un peladero, y esto volvámoslos unos jardines de lluvia. Entonces aquí ven, ya se están fundiendo los bordillos de donde hay una pequeña entrada, se rebaja en el bordillo para que haya una entrada de agua cuando llueva y esto pues iba a perforar para tener aquí unos jardines de lluvia. Entonces, esta era una de las estrategias, tener, pues, acondicionar esas áreas que todavía quedan relictuales dentro de los municipios, que, digamos, competirle un poquito al carro, que es lo que se está planteando aquí. Y obviamente hacer un amoblamiento urbano, generar zonas de juegos para niños, tener unas áreas de descanso, unas áreas de infiltración de agua, y todo acompañarlo pues con otros espacios que enriquezcan pues el espacio público dentro de los municipios. Entonces aquí tenemos, digamos, las intervenciones. Esto es en Buga, esto es el Parque Santa Rita. Aquí pues todo el tema de la señalética, los biosaludables, el mobiliario urbano con unas bancas con gaviones, pues para asemejar un poco más natural esas zonas de estancia. Eh, Aquí lo mismo, esto es en Florida. Y aquí tenemos también unas eras, aquí sembramos unas eras con especies aromáticas, pues para que tuviéramos también otro tipo de vegetación y asimismo pues son especies que a veces van acompañadas de polinizadores. La señalética pues resaltando pues la importancia de las especies forestales que teníamos ahí, todo el tema de sistemas de drenaje sostenible. Ese es el otro lado del río Yumbo, donde les decía que habíamos mandado aquí los parqueaderos de los carros. Entonces, la idea es que aquí, como hay una escorrentía muy amplia, la idea es que aquí se infiltraba por estas zonitas, por estas pequeñas costillas, se infiltra el agua por aquí, se conduce a una cuneta verde que estaba aquí y luego esta agua se conduce al río Jumbo. Entonces lo que hacemos es retener esos pulsos de inundación, no se vuelve todo escorrentía, sino que aquí se retienen unos ecosistemas naturales, porque esto luego va a estar plantado, pues esto es una foto en obra. Esto es un poquito más de los renders pues, de otros municipios. Esto es en Cerrito, donde hay un dique. Entonces era como naturalizar, hacer intervenciones de espacio público para que estos espacios fueran usados y así evitar también que sean invadidos por gente que quiere poner una vivienda o un taller, un parqueadero. Entonces hacer uso de estos espacios como espacio público efectivo. Y la otra estrategia era incrementar los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde. Entonces, pues dentro de esto, pues hacíamos todo el análisis complementábamos los censos urbanos, los actualizábamos en algunos municipios o los hacíamos desde cero en algunos otros casos. Y pues con esto también nos ayudaba a entender cómo estaba la distribución de especies y el tema de la biodiversidad dentro de esos espacios públicos. Obviamente, las especies que se plantean sembrar en estas intervenciones paisajísticas siempre son especies menores y mayores que son pues propias del bosque seco-tropical. Aquí nos enfrentamos a una dificultad y es que cuando el contratista se gana el contrato para construir estos parques, nosotros tenemos obviamente toda la lista de las especies que quisiéramos tener ahí, pero muchas veces los viveros que tenemos no tienen estas especies. Entonces también es un llamado para comenzar a hacer una articulación con otros bosques urbanos, con otros sistemas como pueden ser reservas naturales de la sociedad civil o otros, o incluso los parques nacionales para que comenzamos a hacer un intercambio de semillas, un intercambio de especies para enriquecer los ecosistemas urbanos, porque lo que les digo, comercialmente a veces no se consiguen las especies que tenemos representativas del bosque seco tropical. Entonces, pues esta podría ser una estrategia también, pues mejorar también la comercialización de especies nativas de bosque seco tropical en todo el sistema de viveros del Valle del Cauca. Lo que les decía, ¿no? Cuando hacemos estos censos urbanos del arbolado, lo que tenemos es que tenemos unos procesos de homogenización del arbolado urbano. Eh,
Digamos, este es el mapa de Buga. Aquí pues se hace un conteo de cuáles árboles están vivos, cuáles están ausentes que están reportados en un censo anterior, cuáles están muertos y cuáles encontramos solamente el tocón. Entonces, dentro de esos inventarios, pues se hace una descripción de cuál es la especie, si tiene un nombre común, la familia y el número de individuos. Y eso nos arroja un tema de abundancia, lo que nos está marcando, sobre todo con esta especie que es el ébano, es que tenemos una representatividad de cerca del 20% de la biodiversidad total del arbolado urbano concentrado en casi en 10 especies. Bueno, el 20% solamente con esta especie, ¿no? Entonces estamos homogenizando ese paisaje urbano, pues, ¿por qué este árbol, digamos, porque es el árbol que se pone de moda? Porque tiene una hoja pequeña, es fácil de barrer, las raíces no levantan el pavimento y por ende, digamos, se volvió un árbol muy popular en los municipios y está representándonos cerca del 20% de la abundancia total, mientras que lo ideal es que no haya una especie representativa o que tenga una representación tan alta. Luego hay otras especies, digamos que son especies introducidas que tienen que son, digamos, muy descaradas o cómo llamarlas, que tienen unos procesos de colonización muy importantes, como es la leucaena. Esta leucaena fue introducida al país para sistemas agroforestales para enriquecimiento de suelos, digamos, porque la leucaena tiende a fijar muy bien el nitrógeno en el suelo y por ser una leguminosa y pues, también se le daba como follaje para el ganado. Entonces hubo unos procesos donde se introdujo esta especie pero ella tiene una semilla que es como una vainita como una, sí, una vainita de frijol que cuando explota sale volando su semilla y se reproduce y ella donde cae yo lo he visto crecer incluso dentro de puentes donde hay un estrechito donde se acumula un poquito de barro y ahí crece la planta. Entonces, estas son pues plantas que son muy agresivas y son introducidas que están compitiendo con nuestra flora local. Y hay otro tema pues pues que es más un tema de plantación que es muy decorativa o digamos plantas que tienen una belleza escénica que la gente la ha tomado y que las ha puesto de moda, como puede ser la palmareca, bueno, el chiminango sí es una planta nativa de nuestro bosque seco tropical, la palma de Navidad, la acacia rubina, el samán, el pino liro, bueno, otras especies que comenzamos a ver que tienen unas representatividades también muy altas y que se están pues, tendiendo a homogenizar ese paisaje. Mientras que nuestro paisaje debería ser totalmente biodiverso, pues el problema que tenemos con esta aparición de estas especies es que pues estamos perdiendo esa capacidad de que nuestros ecosistemas sean biodiversos y alojen otras especies animales y otros sistemas mucho más dinámicos que pudieran pues responder a los desafíos que tienen ahorita con el cambio climático. Porque recuerden que nuestras especies nativas pues están más acostumbradas a los suelos que tenemos, a las condiciones climatológicas que tenemos y pues por ende podrían ser mucho más eficaces en un proceso de cambio climático como el que enfrentamos. Este es un proyecto que fue el bosque urbano de Los Amanes en Cerrito. Esta era la antigua entrada eh, de un ingenio azucarero en el municipio de Cerrito. Y en unos procesos de negociación que tuvieron con los corteros, decidieron dejar estos terrenos que eran caña, dejárselo a los corteros y a los jubilados de esos ingenios. Entonces aquí se conformó un parque donde se dejaron los samanes, que eran la entrada ustedes recuerdan que casi todos los ingenios tienen un túnel de samanes en el Valle del Cauca, es muy popular ver eso. Entonces aquí se conservaron los samanes y pues era un espacio verde que no tenía pues sino pasto y estos dos samanes. Entonces hicimos un concurso para sembrar el árbol 8 millones de la corporación y el Cerrito fue el que se lo ganó. Aquí sembramos una ceiba rosada y lo que hicimos fue incluir, digamos, en las zonas de sombra, jardines de sotobosque, en las zonas donde teníamos más luz, poner jardines de lluvia y jardines de polinizadores, y obviamente pues todo el mobiliario urbano y los sistemas de senderos que tendría el parque. Sobre esta zona, inicialmente se había planteado los jardines de lluvia, pero pues dado el tema de la inundación de las casas que tenemos aquí perimetralmente, se definieron finalmente ponerlos hacia acá. Entonces, estas son un poquito las imágenes que les mostré ahorita.
Estos son ya el jardín de sotobosque. Aquí teníamos una condición, es que cuando se hizo la intervención, pues se hizo un mantenimiento a los amanes y pues se les fue la mano con el corte de las ramas, entonces ya no era tan de sombra. Esta era una zona muy sombreada, pues aquí ya vemos que no está tan sombreada, pero la idea era poner aquí especies de sotobosque, digamos que son resistentes pues a esos periodos de sombra. Y pues teníamos Philodendrosellum, papachina, algunos filodendros, aráceas, bueno, toda una serie de especies menores que podían estar en estas áreas de sombra. Para las zonas que teníamos más iluminación, pues hicimos jardines de polinizadores. Aquí bueno, aquí los jardines también, este es el día de la entrega, pero digamos todo el tema del mantenimiento era muy importante. En el sitio había un aljibe, lo cual nos permitió implementar un sistema de irrigación automatizado y obviamente vinculando pues a la comunidad en el mantenimiento de estos jardines. Entonces aquí sembramos unos jardines de polinizadores. Fue maravilloso llegar aquí el día de la inauguración y ver estos jardines repletos de mariposas, de abejas, de colibríes volando por toda parte. Esto fue una vaina muy grata. Y obviamente un enriquecimiento de las especies forestales, como ven aquí se sembraron algunas especies forestales, también pensando en el tema de polinizadores como murciélagos que nos ayudan a dispersar las semillas y otras especies pues que nos ayudan a mantener todo el tema de avifauna y otras especies menores como mamíferos y reptiles. Y más de los jardines de lluvia, este es como se había planteado, era tener básicamente el perfil de esto es básicamente hacer un huequito en la tierra, mejorar el suelo que va a estar en el sustrato y tener un sistema de drenaje que va inmerso en una cama de gravas y se pone un tubito en la mitad para que en caso de que se sature mucho el jardín de lluvia, pueda drenar a través de este tubito y pues por la infiltración que se da. Pero obviamente en el proceso de infiltración también queda retenida mucha agua en este sector, entonces esta es una forma de retener el agua y hacer un aprovechamiento sostenible del mismo recurso que es el agua. Por último, teníamos el desarrollo de estrategias como renaturalización de calles. En este proceso, pues, hacíamos una evaluación de cuáles eran esos perfiles típicos que teníamos en las calles de esos centros urbanos y asimismo mirar qué especies podíamos introducir de manera que tuviéramos un paisaje biodiverso y, pues, aquí vemos un poquito los ejemplos. Lo que les decía, ¿no? Tenemos espacio público donde hay a veces andenes muy estrechos o que tienen calles muy estrechas y una poca o nula vegetación. Entonces la idea aquí es justamente eh, dejar unas áreas para la circulación, pero comenzar a implementar jardines de lluvia, jardines de polinizadores, jardines que se puedan mejorar la infiltración del agua, tener una biodiversidad mucho más eh, diversa pues en estas zonas. La idea es también intercalar palmas, árboles de distintas especies. Y por el último, integrar los sistemas de drenaje sostenible. Este es un poquito del ejemplo que les mostraba en Jumbo, digamos, donde vamos a tener el tema de la infiltración por estas costillas que aparecen en los andenes. Y el agua luego transcurre a un jardín que está con una cuneta verde, que es esta de aquí. Y luego se retiene el agua en esta zona donde íbamos a tener un tanque de agua para retener y tener una válvula, si estilo película Los Vaqueros, pero finalmente por temas teníamos aquí un problema de erosión en la banca y no pudimos tener aquí el tanque donde se iba a recoger el agua para hacer el riego posterior a estas zonas. Pero digamos, esta era una idea pues que, muy bonita que alcanzamos a proyectar, digamos que lo que pudimos. Y la idea es justamente ese tema, ¿no? De hacer más ameno el espacio público, mejorando la infiltración del agua, mejorando la cantidad que se puede tener en estos espacios públicos, la amenidad, la biodiversidad y mejorando la calidad. Ustedes saben que cuando el agua pasa por las zonas radiculares de las plantas, pues el agua tiende a limpiarse un poco porque las plantas captan a veces hasta metales pesados y otros contaminantes. Entonces, esta era una forma de devolverle el agua al río posteriormente mucho más limpia y sin un proceso costoso de tratamiento de aguas.
Por último, la articulación interinstitucional y la gobernanza con la participación en todas las áreas que intervenimos. Tuvimos talleres de co-creación con las comunidades, ahí pues nos reuníamos en las alcaldías, en espacios comunitarios para definir cuáles eran las expectativas que tenía la gente sobre los espacios públicos, las problemáticas que tenían. Digamos, siempre en esos espacios tenemos consumo de sustancias psicoactivas, arrojo de escombros, de basuras, el problema de las mascotas que siempre tienen la gente que deja que el perro haga popó en la calle, bueno, en fin. Entonces, desde aquí planteamos estrategias para solucionar todas esas problemáticas y hacer intervención de esos espacios públicos naturales, mejorando pues el paisaje urbano de esas ciudades. Y asimismo, pues la relación que tuvimos pues con los municipios y algunas empresas como Celsia, como el ICA, con el SIVA, bueno, aquí tuvimos apoyo de varias instituciones. Y, digamos, tuvimos otros productos secundarios de este programa, digamos, como es justamente los censos arbóreos que se complementaron en muchas ciudades y esto pues quedó consolidados en sistemas de información geográfica, todo el tema del mapeo de islas de calor en estos centros urbanos. Con la Universidad del Valle comenzamos a construir una librería digital de árboles de bosque seco tropical que se llama LIDA, en honor a Lida Caldas, que era una de las principales paisajistas que hemos tenido en la ciudad. También construimos 2 cartillas educativas para todo el tema de manejo del arbolado. Hicimos un diplomado con la Universidad del Valle justamente para todo el tema del manejo de los espacios naturales en el espacio público. Y también hicimos un programa de manejo que son unos documentos donde se recopila toda la información que les he mencionado que esté disponible para los procesos de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces ahí está todos los censos urbanos, las recomendaciones de plantaciones forestales, las recomendaciones de integración de sistemas de drenaje sostenible, todo el mapeo, todos los sistemas de información geográfica que se consolidó para cada una de las cabeceras municipales. Por último, el diseño y construcción de nuevas áreas en ED, que son básicamente pues, el mejoramiento del espacio público con construcción de senderos, zonas recreativas, mejoramiento de la flora y la fauna, pues temas de mejoramiento de flora y arbolado en esas áreas. Y por último, la implementación de un sistema de información geográfico donde se consolida toda la información del proyecto. Bueno, digamos que hasta aquí es un poquito como las ideas que quería que entendiéramos y los conceptos, y aquí ya planteo como algunas ideas que podríamos tener para desarrollar dentro del bosque urbano de multicentro. El primer espacio que quería presentarles es este, que muchos lo transitamos cuando vamos a Unicentro. Este es la entrada que tenemos cerca al frente del Éxito. Y pues miren los encharcamientos que tenemos justamente en las temporadas de lluvia que mencionábamos. Entonces la idea es que aquí pudiéramos implementar justamente esos jardines de lluvia. Esto lo hice ya con ayuda de la inteligencia artificial que uno pone la foto y da unas instrucciones y puede generar estas imágenes. Entonces, si hay elementos que pues todavía sobran y esto, pues es un ensayo rápido. Entonces aquí, digamos, el mejoramiento de estos espacios podríamos tenerlo a partir de tener estos jardines de lluvia donde pues vamos a tener especies arbustivas y otras especies como pueden ser polinizadoras también para justamente mejorar las condiciones de esos espacios, pues no tener estos encharcamientos, sino justamente tener áreas donde se pueda retener toda esa humedad y que queden, digamos, áreas mucho más embellecidas y justamente también mejorar el tema de la movilidad. Digamos, aquí cerca de la unidad 2021 hay un sector que tiene un camino en baldosas de cemento que iba al antiguo puente que se cayó. Creo que una de las cosas que podemos hacer es rescatar esas placas de concreto porque ya las raíces de los tambores están prácticamente tapándolas o se están perdiendo ya debajo del suelo. Entonces, de pronto podríamos rescatar esas tabletas y llevarlas a estos espacios donde tenemos encharcamientos o problemas de movilidad. Esta es una idea que le he escuchado mucho a Carlos, que es lo que están haciendo todas las grandes ciudades como París, como Barcelona, que es justamente como Ámsterdam, que es justamente romper esas áreas de concreto impermeabilizante y volverlas
zonas que podrían volverse zonas más amenas para el crecimiento de nueva flora, de nueva fauna. Podríamos tener unos gramoquines, perder algunas plazas de parqueo. Estos parqueaderos nunca están llenos full. Entonces, no sé, podríamos comenzar a plantear un ejercicio de no solamente mejorar las condiciones del bosque, sino como área buffer o área de amortiguación del bosque, tener otro tipo de acercamiento y de mejoramiento de la calidad ambiental de lo que podría ser nuestros parqueaderos aquí en Multicentro. Y asimismo también podrían verse otras iniciativas que se podrían hacer tanto en la playita como en Mayapán, en Las Vegas y los sectores circundantes del bosque. Entonces, estas son como algunas ideas que quisiera plantear y que, digamos, este sí sería un proyecto que nos tocaría apalancarlo con colaboración de otras instituciones, tal vez la empresa privada o mirarse ahí algún concurso donde podríamos plantear esto. Entiendo que hay unas becas que hace IKI para justamente soluciones climáticas en centros urbanos. Podríamos plantear como un ejercicio similar a este. Esta es esta es otra idea, digamos, aquí lo que vemos es el acceso que tenemos al bosque y que conecta con el ingenio. Este es la carrera 85, si no estoy mal, me corrigen. 83. 83. Esta zona, digamos, tiene unas condiciones que tienen una pequeña pendiente aquí, pero los suelos ya están muy degradados, muy desgastados y están muy impermeabilizados, ya están muy endurecidos. Y es justamente como la puerta que tenemos dos puertas sobre la paso ancho de nuestro bosque urbano y esta podría ser un espacio el cual mejorar. Entonces aquí planteaba como hacer estas cercas vivas donde podemos hacer un uso sostenible del aguado que tenemos en en los guadales cercanos al río, plantear unos cercas vivas donde podríamos tener un mejoramiento del suelo, incorporando también vegetación nativa y especies polinizadoras y algunas especies de sotobosque. Y pues aquí se me, me dio por poner aquí como un muro verde donde pudiéramos tener el nombre del bosque urbano. Bueno, estos son como las ideas que traía y pues trabajar un poquito, dar un poquito de conceptos y temas que podríamos comenzar a trabajar desde nuestro colectivo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchas gracias, Andrés. Antes de abrir el espacio para las preguntas, pues quería agradecerte por toda esa información. Digamos que de una manera muy dinámica nos explicaste los conceptos, lo importante que es entender sobre las especies que son nativas, lo que va, cuáles no son, porque muchas veces por contribuir a nuestro bosque y esas siembras que hacemos, pues traemos especies que de pronto no por hacer el daño, pero terminamos generando un impacto pues negativo en el ecosistema. Gracias por estos renders y por invitarnos a soñar, porque yo creo que nos muestras a través de estas imágenes cómo puede llegar este proyecto de los jardines polinizadores que ya arrancamos en el Bosque Urbano Multicentro a proyectarse en un futuro, sobre todo atendiendo y conectando como con las problemáticas que tiene la comunidad en estos espacios donde se están inundando por un tema de charcos, por un tema también de la invasión del espacio público en estas áreas. Entonces, esas imágenes tan valiosas que nos permiten abrir la mente y a soñar a que esto se puede realizar por fases y nos unimos todos como comunidad. Entonces, abramos el espacio de preguntas. No sé si los participantes de la reunión tienen algunas dudas que quisieran aprovechar para preguntarle al arquitecto Andrés. Bueno, yo quisiera darle gracias al arquitecto Andrés, nos ha hecho una presentación maravillosa. Estoy muy emocionada viendo todo el potencial que tiene este bosque y creo que pues es un inicio muy interesante para unirnos y hacer grandes cosas por nuestra ciudad y por nuestro entorno. Muchas Gracias, gracias, Olga. Olga. Buenas noches. Yo tengo, bueno, primero que todo, muchas gracias al arquitecto por compartir esos conocimientos,
con un lenguaje técnico pero entendible para los que no sabemos mucho sobre el área. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, te Y escuchamos. Elizabeth, Bueno, entonces tengo dos preguntas, una para el arquitecto y una para cualquiera de los líderes del boom. La para el arquitecto es, ¿cómo ve usted o cuál es su opinión, dado que usted es un experto en el tema, ese contraste que hay entre la recuperación de la naturaleza, de la naturaleza y del agua, frente al crecimiento urbanístico, alguno regulado como el que hacen las constructoras y alguno irregular como son las invasiones? Yo me siento un poco pesimista. Casualmente hoy estuve en el Salto de Tequendama, que es un cuerpo de agua muy importante por acá por Cundinamarca y está Ujú. altamente contaminado. Está espumoso y maloliente y de color oscuro. Entonces, cuando yo veo este tipo de situaciones y que todos esperamos que alguien más haga algo, pues yo me siento un poco negativa frente al planeta y aquí en Colombia especialmente. Esa es mi pregunta para el arquitecto. ¿Cómo mira usted? No sé, de pronto tiene una posición positiva que levante mi ánimo. Y Sí, pues, sí, sí. Ah, bueno, sí, señor. Es que quiero hacer la otra no, si no has pregunta de terminado, una vez. dime, dime. Ujú. Sí, la otra pregunta es para cualquiera de los líderes del boom. Es ahí en el bosque que tenemos, se está haciendo un trabajo para nosotros es grande y muy importante. Sin embargo, es pequeño frente a las necesidades que hay de recuperación del medio ambiente. Si ustedes están pensando en que este trabajo tan hermoso en el que yo he podido colaborar cuando he estado ahí en Cali, se puede hacer extensivo a otras partes, porque pues no es solamente cuidar el pedacito hermoso que tenemos o que habitamos, sino hacerlo extensivo porque pues la ciudad es una sola. Esas son mis dos preguntas. Y muchas gracias. Bueno, respecto a tu primera pregunta, creo que no es solamente las políticas de espacio público que tengamos dentro de las ciudades, sino también todas las políticas que tengamos con el tema de la vivienda. Eh, digamos, pues tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona y ahí los proyectos de vivienda tienen algunas condiciones. Primero que todo, no tienen estratos sociales. No hay una separación de estratos sociales, sino que todo el mundo es el mismo estrato. Y eso ayuda a que haya digamos, una integración mucho más positiva de las comunidades dentro de la ciudad. O sea, no hay, obviamente que sí hay zonas que son excluidas y todo, como en todas partes, pues, pero digamos, no en el nivel que vemos aquí, que se estratifican los barrios y los sectores y eso. Entonces, una de las políticas que tienen este tipo de ciudades es cuando hacen un proyecto de vivienda, que son proyectos financiados con los impuestos de los ciudadanos, se financian proyectos de vivienda que tienen vivienda gratis para personas con pocos recursos o que tienen dificultades, ya sea de movilidad o son ancianos que no tienen una pensión o, bueno, que tienen dificultades económicas para hacer acceso a una vivienda. Obviamente, esto compite también con otros problemas, pues, pero por lo menos hay una política de que cuando se construye con dinero del Estado, se construye vivienda, primero que todo también entremezclando todos los niveles sociales. O sea, un edificio de vivienda en Barcelona puede tener eh, inmigrantes, minusválidos, y tiene otras viviendas que para financiar el proyecto se le venden a personas que quieren comprar en un cierto sector. Pero digamos, hay un porcentaje de las viviendas que se construyen en esos edificios que son para personas que tienen unas necesidades de vivienda. Por ende, hay una política, digamos, dentro de las ciudades a que haya, que no se degeneren justamente estos problemas de invasiones y otro tipo. Pero bueno, es un problema que ya es como de nuestro sistema político que es difícil de abordar. Otra problemática que yo veo con la integración del espacio público es que estamos haciendo viviendas o sea, estamos haciendo sectores que son monofuncionales para solamente un uso. Digamos, todos los desarrollos que estoy viendo ahorita que se están dando hacia la zona de Bochalema y todo esto,
son viviendas que no tienen, digamos, o que tienen muy pequeños sectores de comerciales o de oficinas y de equipamientos. Entonces, esto hace que los desplazamientos de las personas crezcan y esto genera también más contaminación porque obviamente hay que tomar transporte, ya sea público o privado. Y lo que tenemos es que también se vuelven unos barrios muy segregados, pues como lo tenemos aquí también en Multicentro, ¿no? No tenemos la vidilla de barrio que podemos tener. Yo crecí en el barrio Nueva Tequendama, por ejemplo, y era típico que uno iba a comprar la bolsa de leche a la tienda y uno es amigo del tendero, es amigo de todos los vecinos, juega fútbol con los compañeritos de la cuadra y eso es otra vidilla, ¿no? Entonces también nos estamos abocando a un sistema de vivir encerrados dentro de una unidad residencial y estamos olvidando justamente esa vidilla de barrio que es tan amena y tan rica para vivir en una ciudad. No sé, yo lo abordaría desde ese punto de vista. No sé si nos compete ahorita como guardianes de este bosque comenzar a discutir sobre eso, no creo que nos dé el alcance, pero sí son políticas que hay que pensarse, o por lo menos si, ya que estamos en elecciones, que miremos qué candidatos pueden proponer soluciones de este tipo, ¿no? Voy a responder la pregunta de Elizabeth en cuanto al bosque urbano multicentro puntualmente y tiene la palabra después el ingeniero Carlos, Álvaro Becerra y Luz Elena. Elizabeth, pues te cuento que en respuesta a por qué el espacio, digamos, tan pequeño, si va a lograr contribuir o no, eh, dentro de los 3 meses que estuvimos planeando, hablábamos entre la franja del andén, de los dos andenes, el que es de concreto y el de ladrillo, colocar una franja de jardines que extendiera hasta el 83. Y al principio era una discusión de cuánto íbamos a abarcar y cuánta área. Y la verdad es que pues el presupuesto asimismo incrementa y algo muy importante que nos decía la bióloga, las dos biólogas que están trabajando en este proyecto, Paola y Manuela, nos comenta, trabajemos por lo que realmente necesita el bosque más que embellecer los espacios que nosotros creemos que tienen una problemática, o sea, cómo hacer estas manchas de bosque en estos lugares, que ya le cedo la palabra de pronto a Paola o Manuela que están aquí y explicarlo y cómo concentrarlo en una franja, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos un tema de que los jardines sí requieren de un riego mucho más constante del que tenemos actualmente con los árboles recién sembrados. Y las unidades 14 y 12 han sido las que pues más activamente nos han estado regalando el agua precisamente para esos árboles recién sembrados. Entonces, por eso, digamos que el primer piloto del boom va a ser en esa área entre la unidad 12, la unidad 12 entre los dos puentes peatonales, se va a localizar ahí. Yo creo que el impacto va a ser altísimo en cuanto al nivel de ecosistema. Y como para subir el ánimo y digamos la parte positiva que comentabas de Andrés es comentarte que nosotros hacemos parte de una red comunitaria de bosques urbanos, 39 en total en Cali, y lo que ha permitido esta red es esa transferencia de conocimiento. Esto de los jardines polinizadores viene desde el bosque urbano La Flora, desde Capri. Ya todos estos bosques han empezado ya en sus procesos de siembra de jardines polinizadores. Entonces, no solamente hay aquí un tema de que queremos generar esa transferencia de conocimiento, de poder ser partícipes de los procesos de los otros bosques, sino que como contaba Andrés en su presentación ahora, de poder intercambiar esas especies que de pronto no sean las mismas y podamos complementarnos entre bosques. Le doy la palabra al ingeniero Carlos. No sé si Paola, te gustaría, que estás aquí, complementar algo más como líder en este proyecto. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si resolví tu duda. Muchas gracias a Andrés por su respuesta y a usted. Sí, claro, no, una de las grandes motivaciones que yo tengo es ver gente como ustedes que están haciendo una gran labor y sí, me he dado cuenta que son grupos, son cadenas de grupos de personas que están funcionando en pro de la recuperación del medio ambiente y es motivante, ¿no? Pero cuando uno sale de estos espacios, es triste ver, no sé, de echarle la culpa al gobierno que no hace mayor cosa, pero yo creo que es que en otras partes faltan personas como ustedes que sí se preocupan. Pero sí, han dado respuesta. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Le cedo la palabra entonces al ingeniero Carlos Acosta, luego Álvaro y luego Luz Elena.
Eh, Gracias, Constanza. No, Andrés, primero felicitarte, me encantó la presentación. Coincido con lo que decía una compañera antes, que fue muy amena, no me aburrió, fue como una conversa muy chévere, pues me cautivó pues toda la presentación que hiciste. Cosas muy Muchas chéveres que gracias. mostraste, muy chéveres, y ojalá las pudiéramos hacer aquí. Pero básicamente yo, como para reafirmar lo que decía Constanza ahorita, que lo que acabas de presentarnos es como una invitación a seguir soñando, a no decaer, a creer que sí somos capaces de poner este lugar no solamente muy bello, sino rehabilitarlo ecológicamente, que haya mucha vida ahí. Creo que lo mejor que tiene este bosque son ustedes, el compromiso que tienen, yo lo digo en todas partes, y lo mejor que tienen las redes es los vecinos. A veces uno siente que hay una institucionalidad que no se merece estos vecinos. Pero bueno, hay que seguir adelante. Ahorita la actitud que creo que está tomando carrera en las redes, dejemos no dejar de un lado porque hay que seguir como reivindicando los derechos que todos tenemos, porque todos pagamos impuestos, pero no centremos nuestra energía en tratar de resolver temas con el Estado que nos llevan desgastando hace 3 años, sino mirar para adelante que otras posibilidades hay, posibilidades de cooperación Mm. internacional, posibilidades de alianzas estratégicas con empresas, eh, y retomar esas ideas que vos tenés ahí del diseño me parece bacanísimo lo que mostraste de la posibilidad de utilizar esas zonas inundables que quedan cerca al kiosco mal llamado Rappi, que algún día vamos a tener que como volverlo pues más, tener más gobernabilidad sobre el espacio, o esta misma foto que tenés aquí sobre la transformación de uno de los costados de la 13. O sea, me parece que son ideas buenísimas, buenísimas, y que tenemos que seguir avanzando en eso, ¿no? Simplemente estuve como una esponja, Andrés, oyendo y aprendiendo y me lograste emocionar. Entonces, te felicito, una presentación muy chévere. Muchas gracias, Carlos. No, Carlos, a mí, dentro de todo lo que estás potenciando aquí con la iniciativa de los bosques urbanos, lo que de pronto no nos damos cuenta es que nos estamos volviendo respondientes de nuestro territorio y por lo menos ya sabemos qué está pasando aquí, estamos pendientes de las luminarias, estamos pendientes de quién pintó el puente, quién está talando el árbol, quién tiró pólvora, quién está echando basura. Eso y nos está acercando como comunidad y lo que estamos creando aquí es un crisol súper importante para justamente comenzar a hacer de la gobernanza de la ciudad, apropiarnos justamente de todo eso, porque es que lo que pasa es que los gobernantes nos han tenido siempre alejados de la toma de decisiones y cuando ven que hay una comunidad empoderada, creo que eso les obliga también a mirar cómo retribuir a ver que, no que la gente no es tonta y que no estamos para que se nos impongan proyectos que no nos sirven. Entonces creo que aquí también hemos creado un proceso súper importante pues bueno, ni más que decirlo con toda la red que tenemos en la ciudad y lo que estamos logrando replicándolo a otros niveles en otras ciudades y eso. Entonces, de este lado también un agradecimiento, Carlos, por toda la iniciativa y toda la berraquera que le has metido a este proceso. Así es. Tiene la mano levantada Álvaro Becerra. Álvaro, continuamos con, creo que veo que estás abriendo el micrófono, pero no te escuchamos. Hola, hola, ¿me Hola escucha? Álvaro. Sí, ¿Cómo sí te está? escuchamos. Buenas Los noches. últimos 5 minutos dejé de escucharlos, discúlpenme, no terminé de escuchar lo que mencionaba Carlos. Eh, um, pues bueno, creo que pues todos estamos muy agradecidos con tu intervención, Andrés. La verdad, sentir que tenemos vecinos con
no solamente con el deseo de apoyar a todas estas iniciativas, sino que además con la experiencia y con la capacidad de podernos ilustrar, pues nos hace un poco más fácil el camino a quienes tenemos esta vocación que nos surgió a partir de la amistad, de ver a alguien eh, sembrando un arbolito, o cortándole una rama para protegerlo, o tratando de sacar a la hormiga arriera del bosque, pues se comienza uno a animar y pues acá no hay que señalar a uno, sino a todos como grupo y de verdad que esto es muy importante y pues tú sabes, estamos en medio de un proyecto muy importante que es ampliar la biodiversidad del bosque urbano de Multicentro y pues mencionaste tres temas muy importantes, los jardines de lluvia, los jardines polinizadores y los jardines de sotobosque y creo que el proyecto, a pesar de que tiene cierto nombre de jardines polinizadores, creo que con los recursos que se logren o podríamos ampliar dentro del alcance, digamos, en las conversaciones que le demos a la gente, poder mostrar otros ejemplos que puedan atraer más aportes. Este tema que mencionaste tú dentro del parque que hay entre Multicentro y Unicentro, esa inundación, es sensacional lo que atrae esa imagen, ese render con inteligencia artificial. Y hay otras 2 o 3 zonas del bosque que también se podrían manejar a través de ese mismo tipo de ilustraciones para traer más aportes. Lo interesante es poder contar contigo para esta charla y pues en el acompañamiento que nos des, porque sí, pues ahorita van a hablar de Paola y posiblemente Manuela como biólogas, pero tú eres paisajista y pues Ujú. todos tenemos una gran voluntad y yo me sueño con los polinizadores que tú mostraste, eh, um, pero pues también me interesa muchísimo eso del kilómetro cero y de poder tener viveros aquí, poder con la composta generar también esa composta para realimentar la capa vegetal del bosque. El tema del riego, sí, hemos regado el bosque, hemos regado, perdón, algunos de los arbolitos recientemente sembrados los últimos, no sé, 18 meses. Y, y pues ha sido a partir de los aljibes que tenemos en las unidades. Yo creo que habría que mirar qué posibilidad hay y allí apelaría yo a quienes tengan este tipo de acercamiento como constructores, como arquitectos o como ingenieros civiles, porque quizás podemos implementar también riego automatizado a partir de estos aljibes que tenemos en las unidades. Si sabemos presentar este proyecto a las unidades y tenemos los polinizadores cerca de esos aljibes, yo creo que no sería de un costo muy alto poder hacer una derivación y sacar el riego para los polinizadores en, en, ese, en esas zonas, pero es algo que solos lo podemos hacer, no nos ha quedado grande nada de lo que hemos intentado hacer, pero definitivamente con la ayuda de ustedes, de personas como ustedes con ese conocimiento y ya experiencia, pues quizás podemos lograr algo mucho mejor. Entonces, pues las especies que podamos sembrar, cómo hacer ese cultivo, pues ya tenemos eso con nuestras biólogas, como decimos, las polinizadoras pues del bosque, creemos que ya las conocemos, pero pues el sotobosque, allí esa imagen que tú tienes es encantadora y de pronto quizás no hacerla tan en el andén, pero quizás un poco más arriba sí valdría la pena considerarlo como parte del proyecto. Pero, Y ese quería, era, quería ese, solamente hacer ese comentario. ujú. Sí, era un poco, pues no sé, yo como paisajista siempre tengo un sesgo y como arquitecto un sesgo muy estético, ¿no? Y pues si esta es la entrada y nos quejamos, digamos, de las motos que se circulan por ahí, que la gente entienda que esto es un bosque, que esto es un área de cuidado, que esto es un área natural, digamos, esto también nos ayuda como a comunicar eso, ¿no? Claro, y es Oiga, la usted está publicidad entrando, viva, ajá, está es entrando a un publicidad bosque, a un viva área del natural. semáforo. Ujú.
Sí, correcto, sensacional. Muchas gracias. Adelante, Me Cori. gustó. Continúa con la mano levantada Luz Helena. Quisieras. Gracias, Constanza. Andrés, no, encantada de verdad con esa presentación y con ese paisajismo, pero yo quiero como hacer énfasis en lo que hablamos y que lo acabas de mencionar con el ingeniero Carlos hace unos meses, en donde él me decía, mira, Luz Helena, la idea es hacer, sembrar árboles en todos estos parqueaderos que tenemos tan grandes, llenos de cemento entre cada una de estas unidades. No Ujú. deberíamos echar esto en saco roto y de verdad yo quisiera que fuéramos avanzando paralelamente con el proyecto de los polinizadores. No sé si nos podemos reunir, ya sea en mi apartamento, en mi unidad. Los invito a Tinto, los invito a Pan de Bono y no sé, en serio, empezar Cuenta a dar, conmigo. sí, Andrés, empezar a darle forma al proyecto, cómo lo vamos a plantear, a quién nos vamos a arrimar, cuánto nos costaría. Yo pienso que Carlos esa vez, no, me señalaba aquí en mi unidad 14, mira aquí un árbol acá, que haga un arco, que solo se vean los árboles. No, Carlos, con solo hablarme me enamoró de eso. Y de verdad de eso ya hace unos mesecitos, entonces no echemos esto en saco roto. De verdad que les voy a hacer una invitación, así, es que míralo, ahí lo pusiste. Yo quiero hacerles una invitación a mi apartamento y empecemos a darle forma, ¿les parece? No sé si en 15 días los reúno, yo les hago una citación y venimos aquí a mi casa. ¿Les parece? Sí, de una. Luz Ay, Helena, bueno, Se muchas De vale una, de gracias. una, soñar. Gracias, Luz de Helena. una. bueno, Alba, Mil gracias por la invitación. claro que Sensacional. sí. Bueno, continuamos con la Hola, intervención de buenas noches. Paola. Paola, buenas noches, te Hola, escuchamos. buena noche para todos. Bueno, igual que todos, muchísimas gracias, Andrés. Excelente la presentación. Lo que dice Constanza, de verdad soñamos con esos jardines. Yo todos los días que salgo a correr me imagino una cosa y otra, veo ya los jardines terminados de punta a punta. Así que lo mismo que ha dicho Carlos, lo que acaba de decir Luz Helena, lo que pienso mientras estaba escuchando la charla, mientras veía las imágenes, es que definitivamente no puede quedar allí. De verdad que, como dice Carlos, tenemos tantas ganas de hacer cosas, entre todos tenemos diversos conocimientos y más que todo las ganas de transformar ese paisaje. Yo me apunto, no sé si también está invitada, me apunto al pan de bono. Quiero eso, como pensar en Claro, concretar Paola. cosas, en concretar cosas, en pensar, por ejemplo, en este tipo de proyectos que se pueden lanzar para tener algún tipo de financiación internacional, ver de alguna manera cómo vamos a trabajar, cómo vamos a articular las cosas, los diferentes conocimientos y hacer un excelente equipo. De verdad que hay mucho cómo trabajar en este bosque. De verdad que sí, muchísimas gracias y conmigo cuenten para lo que necesiten también en todo este tema. Ustedes saben que además de que tengo cierto conocimiento, me apasiona totalmente el paisajismo. Entonces aquí estamos. Muchísimas gracias y feliz noche Chévere, para Paola, todos. gracias. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que vi la mano levantada de Vibran Proyectos, que es Humberto. Humberto. Álvaro, Listo. veo que tienes la mano levantada nuevamente. Sí, sí, Listo. la levanté porque también tenía aquí una nota que no vi ahora que intervine y mencionaste que ante la comunidad hicieron algunos talleres, creo, no sé si fue en Jumbo o en alguno de los otros municipios del Valle del Cauca, Ujú. esos talleres de socialización, de comunicación de
lo que se quiere hacer y el impacto positivo de lo que se quiere hacer, pues son fundamentales. Y de igual forma me interesaría buscar el apoyo de quienes en algún momento hicieron esos talleres para traerlos acá, invitarlos, que conozcan el bosque, que conozcan lo que hemos hecho, lo poco que hemos hecho, pero también que nos ayuden a socializar esto desde ya con unos argumentos mucho más sólidos, ¿no? Más estructurados. Ujú. Sería muy Pues, interesante contar con ello. pues Álvaro, el taller digamos, un desarrollo que hemos venido haciendo. eh, es básicamente hacer un ejercicio de cartografía social. Esto pues no es ciencia de cohetes, como dicen por ahí. Es hacer un ejercicio de cartografía social porque, digamos, muchas veces, pues por nosotros, digamos, que somos ajenos a los municipios que visitamos, no conocemos, digamos, pues uno ve en una fotografía de dron muy detallado todo, pero uno no conoce qué hay detrás de ciertas vivencias que hay en el barrio. No sabe que hay el vecino problemático, que el perro de aquí es el que no se le puede arrimar uno, que la banda que consume vicio en la esquina es de un traqueto o algo, no sé, hay cosas que uno no sabe y que no puede ver en una fotografía de dron. Y justamente también traer las necesidades de la gente o los sueños que tiene la gente respecto a la intervención que va a hacer es muy importante. Esa comunicación con la comunidad es fundamental y tanto también para entender qué se puede y qué no se puede, ¿no? Entonces, cuando uno hace esos talleres de cartografía social, imprimimos una fotografía aérea. Generalmente tenemos un vuelo previo de un dron que nos muestra, digamos, como el área que vamos a intervenir y la gente nos comenta, ve, aquí yo cuando vengo con mis hijos y no hay una sombra mis hijos hacen aquí patinaje y ahí no hay una sombra para uno sentarse y poderlos cuidar mientras están patinando. Entonces aquí hay que poner unas banquitas, hay que poner o la vegetación va a ser una vegetación que cubre bastante, o nos toca montar ya un techito, una pérgola para que la gente no se cocine ahí. Entonces, esa retroalimentación, pues la aprendimos justamente en procesos comunitarios que fui partícipe, donde conocí a Carlos, con parques nacionales y todo eso, donde uno justamente se llama el intercambio de saberes, ¿no? Uno puede ser muy profesional y muy estudiado, pero uno la realidad del territorio no la conoce y es fundamental siempre traerla a colación para poder entender esos procesos y cómo tener un mejor resultado y una mejor apropiación de esos espacios. Sí, es que aquí nos ha hecho falta, nada más con ver el bosque, nuestro bosque del río hacia Multicentro y del río hacia Mayapán, Las Vegas, es muy diferente. En su comportamiento el bosque no está tan cuidado, desde luego, pues es algo normal que suceda, pero integrar a esa comunidad para el bosque, si lo hacemos de una forma positiva, todos los esfuerzos que se hagan se van a multiplicar por dos, porque casi que los esfuerzos solo se visualizan más es de este lado. Entonces allí también tenemos que buscar cómo, incluso con los polinizadores, incluso con los jardines de sotobosque, pues hay zonas allí al otro lado que deberíamos considerar también. Pero sí, eso es como de una etapa posterior, pero inmediata también, que tenemos que abordar todos. Muchas Sí, gracias. digamos que estamos a tiempo para construir unos proyectos que podamos presentarle a la JAL, al consejo, no sé, y Exacto. comenzar a camellarlos, de pronto también buscar financiación internacional, no sé, todo es posible, mejor dicho. Exacto. Y soñar con el bosque a mediano y largo plazo, porque ahora estamos haciendo acciones inmediatas, pero sí deberíamos considerar esto como un proyecto a más largo plazo y tener como un plan estratégico del bosque urbano donde aportemos todos desde los saberes, como lo mencionaba también alguien aquí, bueno, lo acabas de mencionar tú también,
para tener un plan, hasta dónde quisiéramos llevar el bosque urbano de Multicentro en los próximos años y pues que no nos parezca gigante un sueño, sino simplemente se logrará a partir de sueños más pequeños, pero considerar el sueño completo, ¿no? Porque yo conozco este bosque hace año y medio, que volví a Cali, pero la primera vez fue hace 36 años y era totalmente ajeno al bosque y así era una cantidad de gente que podemos traer y podemos proyectar este bosque dentro de unos años futuros con ideas bien estructuradas, casi que sin depender también de temas políticos, sino sostenible con la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, cierro mi micrófono porque podemos seguir hablando un rato más largo y pues no es la idea, Andrés. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu intervención, Álvaro, y muchas gracias a todas las personas que participaron de esta reunión. Andrés, mira todo el recibimiento que has tenido de la comunidad, el agradecimiento, fue un gusto escucharte. Agradezco a todos y creo que cerramos este espacio. Ojalá participen en los otros que vamos a tener también virtuales y muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Constanza, mil Feliz gracias. noche. Con mucho gusto, feliz noche, que descansen. A Constanza, Gracias. también darle un agradecimiento por ese liderazgo que tiene aquí con el Total. bosque, que es tan importante y yo, Total. verdad, te admiro mucho, Constanza, por todo ese Muchas amor que le gracias, metes al Andrés. bosque. Muchas gracias. Muchas gracias, es con mucho cariño. Este espacio es de todos, de verdad que es muy gratificante. Bueno, muchas Feliz gracias. noche Gracias Feliz para noche. todos. Buenas Feliz noche. Buenas Gracias, noches, feliz nos Hasta vemos. luego. Noche. Me saludan cuando me vean por ahí en el bosque. Claro que sí, claro Saludos. que sí. Nos encontramos en Chao. el bosque. Chao.